El 31 de enero de 1917 nace en Teocaltiche, Jalisco, José Guadalupe Cruz Díaz, mejor conocido como José G. Cruz. Desde que cumplió 100 años, desde hace 6 años, hasta hace 6 años estaba muy abandonado pues el tema de José G. Cruz. Sí hay una dinámica de que mucha gente busca sus materiales, busca sus cómics, lo que hizo, porque fue un creador importantísimo para México, no nomás para Jalisco, para Teocaltiche, sino para el mundo, y ha estado muy olvidado, pues es un multicreador y mejor conocido del tema de los cómics, ¿no? Pero hay toda esta faceta de pintor, fue músico. dibujante, diseñador, escritor, adaptador, historietista, pintor de todas las técnicas, acuarela, carbón, todas las técnicas que quieras, publicitarias, no publicitarias. Trabajó para las más grandes empresas publicitarias, empresas privadas como Mexicana, como La Corona, les hizo campañas muy importantes. Fue diseñador de 2 campañas de la presidencia de la República, de Adolfo López Mateos, de Luis Echeverría. Fue el primer adaptador y no sé si el único que adaptó los cómics, las películas a los cómics. O sea, por ejemplo, todas las películas de Hollywood, Casablanca, Adiós Mr. Chip, todas estas grandes películas del cine hollywoodense, a él hizo un acuerdo con las empresas norteamericanas de cine y sus películas las adaptó a cómics en México y en Centroamérica, en Latinoamérica, y primero salieron como cómics y luego salieron ya después como películas, porque no toda la gente iba al cine donde tenía esas posibilidades. Me acuerdo de ti. Si tengo alegría. Desde hace algunos años, los promotores culturales Jaime Cobian y Jaime Aurelio Casillas, al lado de Griselda Cruz, hija de José G. Cruz, se han dado a la tarea de promover el legado que dejó este ilustre jalisciense a través de la realización de exposiciones del gran acervo que dejó y de charlas como esta que hoy presentamos. Yo creo que sí se le debe de recordar a mi papá como el constructor de un México moderno, porque sus ideas eran muy modernas. O sea, él escribía en una forma muy adelantada, no era para los años 39 cuando él hace su primera gran heroína, que es Muñequita y las guerrillas. Estamos hablando de 1939, es la primera heroína que existe en el mundo, y si alguien vio una revista de Adelita ahorita, va a entender el por qué mi papá hace lo que hace en aquel tiempo. Nadie lo puede creer, que se adelantó 20, 30, 40 años, y es el constructor del México moderno en historietas. Ya después mucha gente se reclinó en su trabajo, en sus hechos, en su forma de hacer historietas, y hasta en el fotomontaje, que es idea de mi papá. Sus cómics, hubo 2 personajes muy importantes, que es Adelita y las guerrillas, que nace esta Adelita y las guerrillas en 1939 y le da un cambio total a la manera de ver a las mujeres, con mujeres intrépidas. Hasta antes que él, las mujeres en los cómics eran golpeadas, cacheteadas, vilipendiadas, ocupaban espacios como de oficinistas. O sea, esto es importante porque los cómics son la parte que construyó nuestra sociedad de una manera muy importante. Y él le da un cambio creando a Adelita, siendo una mujer guapa, de pelo largo, de bonito cuerpo, intrépida, fue meretriz, fue lesbiana,
trabajó en su historia, trabaja en la Revolución Mexicana, está en la Segunda Guerra Mundial, atenta al llamado de Ávila Camacho para ir a pelear contra los japoneses. O sea, es un personaje que duró 40 años en el mercado de los cómics, y no solamente en México, sino en toda Latinoamérica y Estados Unidos se vendió el cómic de Adelita y las guerrillas. Se vendieron millones, se hacían 900,000 cómics diarios de ella, 900,000, o sea, ni Marvel pudo haber hecho eso. O sea, de Marvel sacará a la semana algún cómic, pero de un solo personaje. Él hizo más de 3,500 personajes, imagínate nomás. Adelita vivió una etapa en México, la historieta vivió una etapa y las revistas vivieron una etapa en México de libertades, cuando estaban los gobiernos revolucionarios, o sea, cuando estaban los militares ocupando los espacios en la presidencia de la República. Todos los cómics ocuparon y las revistas ocuparon un espacio de libertad. Cuando llegan los gobiernos civiles con Miguel Alemán, con Miguel Alemán cambia, ¿verdad? Cambia todo, con Ruiz Cortines cambia todo y comienzan a recupera el espacio la iglesia que había perdido. Acordémonos que la iglesia pierde un espacio importante en la construcción moral de la sociedad, y entonces había mucha libertad. Entonces Adelita pudo haber sido todo lo que quiso. Llegan los gobiernos civiles y Adelita se termina, porque Adelita ya le prohíben la moral. La Secretaría de Gobernación prohíbe que salga tan escotada, que salga enseñando la pierna, que salga con el pelo largo, suelto. Todo esto le comienza a prohibir hasta que, después de haber sido una mujer intrépida, sola, querida por los hombres, odiada por las mujeres, perseguidas por las mujeres lesbianas odiada por las transexuales, que todo eso maneja, llega una etapa en donde la moralizan, y entonces pues le cambian la vestimenta, le cambian la historia al grado que la tienen que casar. En la historieta la casan y pues tiene un niño, ¿no? En los años 50 se termina Adelita. Y de ahí José G. Cruz en 1951 y crea junto con René Cardona un personaje que sustituya a Adelita, pero que sea hombre, ¿no? Y entonces ellos registran el nombre y la imagen y el concepto de el enmascarado de plata. Hay un acuerdo muy importante entre ellos. Sí, hay entre ellos dos. Sí, pero me refiero a que nos detalles porque tú tienes el contrato. Sí, ¿no? sí. Es un acuerdo que hacen René Cardona y José G. Cruz para hacer la historieta y las películas de él. Pero después se separan y cada quien toma un camino diferente. René Cardona con el asunto del cine y José G. Cruz con el asunto de... Sí, o sea, eso es el acuerdo, ¿no? Cada quien se va a hacer cargo de lo suyo, y la historieta del Santo comienza como una caricatura y ni siquiera comienza en Ediciones José G. Cruz, comienza en otra revista que se llamaba, era una revista de deportes, y ahí José G. Cruz ve que tiene mucho éxito la historia y decide, para acelerar, o sea, él crea, entre estas facetas que tiene, es que siempre por la necesidad de estar sacando, alimentando el hambre de cómics de la sociedad, pues tiene unos equipos muy grandes y siempre está preocupado por acelerar la creación de los cómics. Y entonces él había creado varias técnicas, entre la última que hizo, que era el fotomontaje, que es como comienza el Santo, pues contrata al santo, al luchador, pero no tenía nada que ver con su historia. O sea, el santo lo contrata para modelar, y entonces acelera el asunto de los cómics. Es importante esto porque no tenía absolutamente nada que ver. Era una persona que la contrataba para modelar. Un día al año, si era necesario hasta 2 días al año, le tomaban cientos de fotografías. José G. Cruz hizo el estudio de cómics más importante de América. En 1950 los medios de comunicación nacionales e internacionales hablan del estudio que creó, en donde invierte $1 millón en oro, dice, gastó $1 millón en oro para crear sus estudios de cómics.
Ahí en la colonia Roma hace un edificio, en la de allí en Polanco, en Arquímedes, ahí hace su edición. Tiene 5 equipos de historietistas que le ayudan a la creación, manda a hacer plantillas. Hasta antes de eso, los gringos tenían una técnica de hacer estas calcamonías que se ponían en el cómic, y por eso las imágenes se parecen mucho. José G. Cruz hace unas plantillas en donde hace cientos de dibujos y cientos de poses que les tomaban a los que... Por eso desfilaron tantos artistas y tanta gente, porque contrataban mucha gente posando en diferentes maneras, para arriba, para abajo, manos, platos, o sea, todo eso, y ya después lo recortaban y aceleraban el proceso de los cómics. Y entonces es una inversión importante, pero lo importante aquí es que el santo nació como caricatura y después contratan al santo para que pose. Claro. O sea, es lo que quería hacer cuando te hablaba de la cuerda, es precisamente porque va a ser importante después para lo que se viene con José Cruz. O sea, la idea realmente era de José G. Cruz. En el contrato que alguna vez me mostraste viene como René Cardona se va a encargar de las películas, Ajá. El otro del cómic, y es importante aclararlo por luego toda la guerra el esta pleito que se da después que vino con Santo, que se quiso con Rodolfo Guzmán, que se quiso apoderar del nombre. Pues ahí vienen en los juicios, no lo digo yo, ahí en los juicios que se llevaron al Estado de México, pues viene cómo se falsificaron documentos, cómo los registros se falsificaron, hasta hay una jurisprudencia al respecto del nombre de Santo el Enmascarado de Plata, que lo crea José G. Cruz, ¿no? Hasta el día que el santo sube a la fama, que fue en septiembre efectivamente de 1952, en esta pelea donde él gana el Cinturón Internacional. Hasta ese momento, que el santo todavía no era muy conocido, en 1952 la lucha libre es incipiente en nuestro país. O sea, no tiene el auge que tuvo en los años 60, 70, ¿no? En ese momento es incipiente, pero el día que el santo gana, José G. Cruz ya había vendido de sus cómics más de 5 millones de cómics. De 35 millones de cómics en el país, imagínate nomás. O sea, él ya había generado toda una industria en torno al santo enmascarado de plata, que era el héroe de ficción. El santo no se llamaba el santo enmascarado. Rodolfo Guzmán, su personaje no era el santo enmascarado de plata. Eso lo inventa José G. Cruz. El santo se llamaba solamente santo, ni siquiera el santo, era santo, nada más. Y José G. Cruz con René Cardona generan todo esto, pero el santo es el resultado de todo lo que había experimentado José G. Cruz con su personaje de Adelita. O sea, sigue con personajes de ficción, Adelita era espía, el santo fue espía. ¿Y qué se sabe de la última etapa en Estados Unidos? En Estados Unidos estuvo viviendo en Las Vegas. Él estaba enamorado, siempre pensó que cuando la Revolución Cristera, su mamá tuvo que salir de Tocaltiche, se fue con sus hermanas hacia Estados Unidos a buscar a su papá, que su papá los había dejado. La primera etapa vivió allá. Sí, vivió un tiempo, 1 año, 2 años, no sé muy bien, 1 año, año y medio por ahí, vivió en Estados Unidos. Y allá él ganó concursos de dibujo y de todo eso, que él siempre añoraba el haber estado allá, y decía, no, si yo me hubiera quedado en Estados Unidos, pues hubiera llegado a ser muy chivo, pero como el hubiera no existe, pues entonces tuvo que llegar aquí. Y él añoraba esa vida en Estados Unidos, él era feliz en Estados Unidos, y entonces decide irse a vivir a Las Vegas, y allá está en Las Vegas, generando igual, sigue pintando igual que todos los días, mucha pintura siguió haciendo para algunas galerías en Estados Unidos, y su obra es extensísima. O sea, hizo obra que se expone en muchos lugares pues, del mundo, desde Japón. Los medios de comunicación impresos daban cuenta de su obra en donde quiera que estaba. Pues sí, ahí lo conocen bastante, ¿no? Hay publicaciones en Francia, en Japón. Sí. De hecho, el año pasado sacaron un libro en Japón sobre José G. Cruz, está en japonés.
¿verdad? Sobre las creaciones que tuvo. Pero falta muchísimo por conocer. Claro. Hay 3 creadores mexicanos importantísimos que tienen que ver con la historieta, que tienen que ver con el cómic. No, en México, nada más que el asunto es que la mayoría de los mexicanos somos bien malinchistas y no volteamos a ver. Yo considero, y eso viene aquí en mi libro, que la tira cómica fue inventada en México en 1843 en el periódico La Orquesta por el caricaturista Escalante. El primer historietista en el mundo, el primero que hizo un libro cómic, lo hace en 1869, que es Villasana, ¿verdad? José María Villasana hace el primer tira cómica en 1869, después Villasana se encarga de La Orquesta en 1870, 71 por ahí, y en 1873 genera otro libro que se llama La Patria, otro periódico con Ireneo Paz, en donde hace como 30 historietas más. Oye, aquí dos paréntesis, digo, tu acervo, más o menos, acá todo asciende de cómics. Bueno, primero el de José G. Cruz y luego en la cantidad. Sí, bueno, nosotros en nuestro acervo tenemos más de 55,000 piezas, entre cómics, revistas, periódicos, misceláneas. El archivo de José G. Cruz son 2,500 piezas que vienen desde sus primeros trabajos están sus primeros trabajos que hizo. He tenido una suerte para que las cosas, encontrarlas, sus trabajos que hizo en el Partido Comunista, que hizo en lo que hoy se llama Secretaría de Educación Pública, en el Sindicato de Maestros, en el Sindicato de Petroleros. O sea, tengo trabajos de él en esos espacios que son importantes. Es una persona poco valorada, ¿no? Lamentablemente es muy poco valorada, indiscutiblemente. Desde hace 6 años nosotros hemos insistido en que hasta este momento los cómics mexicanos que son más caros son los de José Cruz. Y luego, pues sí, ahora sí, que aquí cabe esta anécdota, ¿no? En algún momento ustedes, junto con la señora Griselda, su hija, hubo la iniciativa de donar una pieza obra a la colección Pueblo de Jalisco, y dime cómo fue la respuesta. Hasta el año pasado la ingresaron hicieron su ficha en el Instituto Cabañas, pero no ha sido todavía anexada al pueblo de Jalisco. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque no conocen a José Cruz, no saben quién, y es una pieza bien importante, porque es de su etapa de cuando estuvo dentro de Lecumberri, o sea, lo metieron a Lecumberri por un asunto que tuvo ahí. Yo creo que ese sí le impactó mucho más que el del Santo. Ese es un hecho muy importante que los medios de comunicación han sacado por ahí, de que lo acusaban de haber cometido un homicidio de una mujer cuando ella se envenenó, ¿no? En una fiesta en su casa. No quiso salir con influencias y entonces yo voy a salir hasta que salga por mi cuenta. Obviamente que muchos competidores hicieron todo para que no saliera, pero va a haber estado como 1 mes o 2 meses adentro de la cárcel, ¿no? Hasta que y es un cuadro con este trazo de la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Sí, es un reo en meditación ahí, como un padre esperando a la familia, algo muy sensible, y lo hizo dentro del Lecumberri. Pero ¿cómo fue la respuesta de las autoridades en ese momento cuando ustedes llevaron el cuadro? ¿Qué les dijeron? No, nada. Así de, pues José G. Cruz, pues se parece que chingado sea José G. Cruz. Pero ahí déjenlo, pues ya lo están dando, pues aquí lo dejamos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque obviamente que no está bien valorado el impacto que tuvo. Él hizo, por ejemplo... ¿Que fue en el sexenio anterior? Sí, fue en el sexenio de Aristóteles. Aristóteles. Y bueno, pues ahí está, esperando la venida del Señor, yo creo. Durmiendo el sueño de los justos. Exactamente, durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué, ¿cómo quisiera se yo le... que un artista jalisciense hubiera vendido lo que él vendió o hubiera hecho lo que él hizo. Fíjate, nada más, a su cómic una vez se le ocurrió decir que en un cómic que él tenía que se llamaba, bueno, ahorita no me viene a la mente el nombre, dijo que en él trabajaban las mujeres más guapas de México. Y entonces la gente que lo leía
le comenzó a decir, oiga, yo le mando mi foto porque yo nunca he salido en su cómic y yo soy de las mujeres más guapas de México. Y entonces miles y miles de mujeres le comenzaron a enviar sus fotografías. Entonces de estos retratos que le mandaban, él le mandaban el retrato, él lo hacía caricatura y lo publicaba en sus cómics. De esos solamente las que se publicaron, que eran 2 o 3 fotografías, retratos diarios de la gente que le escribía, se hicieron más de 15,000. Imagínate nomás, 15,000 rostros. O sea, imagínate la chamba que tenía el señor de hacer eso, hacer sus cómics, hacer pintura al óleo, carbón, acuarela, todo, retrato, de todo. ¿Cuál sería como el homenaje que les tendría que hacer cada...? Pues mira, está pendiente un regidor en Guadalajara. El trienio pasado pasaron un acuerdo para que la ciudad de Guadalajara le hiciera un reconocimiento, pues, ¿verdad? Ahí está, quedó pendiente. Me hablaron cuando comenzó la pandemia, me hablaron que estaba esto en la cancha o en la portería, o no sé cómo se dice futbolísticamente, de Candelaria Veladora, de la regidora, pero porque ella como regidora tenía que solucionar ese asunto. Ahí está pendiente, o sea, ahí está pendiente. Hemos buscado a la Secretaría de Cultura del Estado para la publicación del libro, ahí está pendiente también. O sea, todo está pendiente. Yo creo que es un personaje que su obra es muy conocida nacional e internacionalmente. Si tú te metes ahorita a Amazon, claro, o eBay en Inglaterra o en Italia y buscas sus cómics, allá los tienen a la venta. Si te metes a España, Francia, Estados Unidos, los tienen a la venta. En Guatemala los tienen a la venta en esas plataformas. Y en México está totalmente olvidado. ¿Qué es lo que incluye el libro? ¿Cuántas secciones tiene? ¿Qué es lo que incluiste? El libro habla, bueno, aquí viene José G. Cruz con algunos de sus personajes, ¿verdad? En la portada, en la contraportada, pero también habla de la obra de la historia de los cómics en México y la tira cómica, ¿no? Viene, como te decía, quién es la primera tira cómica. Viene desde la primera caricatura, que se hizo en México, que fue, bueno, aquí viene la primera tira cómica, el primer libro cómic, que es que está aquí, que se hizo en San Luis Potosí, las tiras cómicas en el mundo, y así, ¿no? Vienen los primeros cómics, las portadas de los primeros cómics, las tiras en los periódicos de los creadores mexicanos, cómo buscaban espacios importantes, y te digo, los primeros cómics, historietas, cómo los fueron manejando, ¿no? Vienen sus personajes, viene historias de Cricri, que son muy importantes, viene todo lo que está olvidado, ¿no? Cómo transgredían Escalante, Villasana y José G. Cruz y algunos otros con sus personajes, ahí están. Y bueno, vienen portadas, vienen las películas. Estas son las técnicas que te digo que él utilizaba para acelerar la creación de cómics. Eran las plantillas que te digo, es Adelita, y así estas plantillas, miles de plantillas en miles de posiciones, ¿no? Vienen las campañas electorales, los cómics que se vendían en México, los cómics que se vendían, ahí viene la etapa del santo. Mira, estos son los cómics que le hizo a López Mateos, acá están los que le hizo a López Portillo, estos son los carteles que hasta en esta película que hicieron hace poco, ¿cómo se llamaba? Una de México donde sale ¿Roma? La de Roma, sale en la calle este cartel, ¿verdad? En la campaña sale este cartel, y ahí está la fotografía que le mandó regalar Luis Echeverría cuando toma posesión, ¿no? Y bueno, viene la etapa de lo del santo, viene el primer santo, películas, o sea, no, pues viene todo muy complejo, algo así del pleito también que hubo, y bueno, ahí está, ¿no? La Adelita que se hacía en México, todos los otros personajes que se vendieron en otras partes del mundo, en Guatemala, en Venezuela, Colombia, sus personajes de ficción. Y si diario yo me voy a buscar información acerca del trabajo de José G. Cruz, o sea, aquí no está, yo creo que ni el 60% de la obra que él hizo, ¿no? Porque si comienza a buscar, hizo portadas de discos, hizo historias, hizo periódicos también, El Heraldo en la colonia Roma, o sea, hizo muchísimas cosas. Y si diario buscas algo de José G. Cruz, diario te encuentras algo. Si tengo
tristeza.